Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición muy grande, una vez más, estar con ustedes, compartiendo el mensaje de la palabra del Señor en esta noche. Hoy continuamos en la meditación de la palabra del Señor. Como dice allí la escritura, cuando estamos meditando, el Señor en Josué 1:8, cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hoy vamos a continuar entonces meditando en la palabra del Señor, lo que la palabra del Señor dice allí en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento. Estamos hablando un mensaje que comenzamos el día de ayer, el primer día de la semana, un mensaje que lleva como título 6 días antes de la Pascua o 6 días antes de Pesaj. Y hoy vamos a continuar. Ayer hablamos acerca del primero y segundo día antes de Pesaj. Hablamos cómo el Señor Jesús llegó a la ciudad de Betania, o a la casa del pobre, o casa de higos verdes, que significa Betania, y allí en la casa de su amigo Lázaro, donde Marta y María, él se hospedó en esa noche, 6 días antes de Pesaj, o 6 días antes de la Pascua. Muy seguramente el Señor llegó al finalizar el sexto día, antes de comenzar el día de reposo, allí a Betania. Se quedó en Betania, y el siguiente día, que era el primer día de la semana, que nosotros conocemos como el día domingo, él fue a Jerusalén. Dice la palabra del Señor que cuando el pueblo escuchó que el Señor venía, salieron a recibirle. Entonces hoy vamos a hablar entonces de ya del tercer día, de cuando, desde que el día que el Señor estaba en Betania, llega a Jerusalén, él va y dice la palabra del Señor que cuando él entraba, que entraba montado en un pollino de asna. Bueno, todo esto lo compartimos el día de ayer. Si lo quieres, lo puedes ver también luego en nuestros videos, tanto en YouTube como aquí en Facebook. Dice entonces 6 días antes de Pesaj o la Pascua. Hoy vamos a continuar hablando ya entonces del tercer día antes de Pesaj, y vamos a hablar cómo Yahshua purifica el Beit Hamikdash, o el templo de Dios. Allí entonces vamos a mirar lo que la palabra del Señor nos dice más adelante en los evangelios, y vamos a meditar en el evangelio de Mateo, versículo 21, del 12 al 17, o en Marcos 11, del 12 al 17, que dice exactamente de la misma manera. Y entonces dice la palabra del Señor allí en Mateo 21, 12, 17, Marcos 11, 12, 17, de la siguiente manera: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de todos los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leíste: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania, y posó allí. Regresó el Señor Jesús a el lugar donde él tenía, por así decirlo, su centro de operaciones. Betania era el lugar donde el Señor Jesús, Yahshua Mashiach, iba cuando iba a Jerusalén. Allí se hospedaba en una ciudad cercana, la ciudad de Jerusalén, y allí con su amigo Lázaro, él se hospedaba, y allí, de allí, él iba con sus discípulos para luego ir a Jerusalén. Luego Lucas 19, 45 y 48 dice de la siguiente manera:
Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa, casa de oración, es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Hoy vamos a estar tocando algunos tópicos, 5 tópicos sobre este tema y lo voy a numerar. Número 1, Yahshua purifica el templo. Número 2, Yahshua da sanidad. Número 3, el enemigo no quiere darle la gloria a Yahshua. Número 4, Yahshua reprende al enemigo. Y número 5, Yahshua habita con los pobres de espíritu. Entonces vamos a empezar con el primer punto, que es Yahshua purifica el templo o el Beit Hamikdash. El Beit Hamikdash es lo que nosotros conocemos como el templo. Vamos a hablar en el español. Entonces Yahshua purifica el templo. Y dice entonces, primeramente empieza diciendo, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí el Señor dice la palabra del Señor que cuando el Señor llegó al templo, él llega no propiamente dentro del lugar santísimo, no propiamente donde administraban los sacerdotes, porque ese era un lugar exclusivo para los sacerdotes. No entraba nadie más, pero nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, llega allí y encuentra en el templo los vendedores y los cambistas, y él se enoja en gran manera por lo que está viendo. ¿Qué estaba pasando allí en el templo? En el templo se estaba haciendo negocio. Ya no era la casa de Dios, era el lugar donde la gente iba a comerciar. Recuerda que estamos cerca de Pesa o de la Pascua del Eterno, y entonces el Señor llega el tercer día, después de que estamos hablando de 6 días antes de Pesa. Ya habíamos, el Señor había entrado el primer día de la semana a Jerusalén, ya lo habían aclamado, le habían dicho, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La gente tendía palmas, mantos al paso del Mesías. Y allí el Señor, dice la palabra del Señor, que llegó a Jerusalén, entró, miró alrededor, miró el templo y regresó a Betania. Pero ahora el Señor regresa esta vez ya el segundo día de la semana, o sea, el día lunes, como el que estamos en el día de hoy, el segundo día de la semana. Faltaban 4 días para Pesa, faltaban 4 días para el día de la preparación. Era o 3 días, empezaba, ya faltaban 3 días para el día de la preparación. Recuerda que cuando antes del sacrificio de Pesa, antes de sacrificar el cordero, la gente tenía que llevar al cordero y tenerlo 4 días en su casa para estar mirándolo, que no tuviera ningún tipo de defecto, para que luego el sacerdote, el que lo miraba, veía, entonces el sacerdote lo ofrecía en sacrificio al Señor, para que el pueblo participara de Pesa, para que el pueblo participara de la Pascua del Eterno. Esa Pascua que el Señor estableció allí en Egipto, cuando el pueblo salía de Egipto en libertad, que estaba tipificando a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, que habría de ser sacrificado el día de Pesa, el día de la Pascua. Allí se estaba cumpliendo todo lo dicho en las Escrituras. Entonces el Señor, ya este tercer día de Pesa, Él llega allí a Jerusalén y al entrar al templo encuentra que el templo se ha convertido en un lugar de comercio.
tú llevabas tu corderito, tenías tu cordero, lo habías escogido, lo llevabas allí al templo y los cambistas lo miraban, decían, ese cordero tiene defecto, no te sirve, tienes que cambiarlo por otro. Entonces te cogían ese cordero, te lo cambiaban por otro y te cobraban un dinero por esto, o cambiaban el dinero de César por el dinero del templo. De esta manera hacían negocio en la casa del Señor. Y el Señor dice, miren, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Toma él las mesas de los cambistas, él voltea las mesas, él echa todo por fuera y se enoja por esta situación. Ahora bien, este templo simplemente era un templo hecho por mano de hombres, había sido levantado por Herodes. Herodes había reconstruido el templo, no era el templo que Salomón había hecho, no era el templo que se había reconstruido en los tiempos de Esdras y Nehemías, era el templo que Herodes había levantado, había reconstruido para congraciarse con los judíos. Él era judío, pero por adopción, él era nabateo y había sido adoptado, pero él reconstruye el templo para congraciarse con los judíos. Pero el Señor Jesucristo nos está hablando a nosotros de un templo más excelente que el templo de esta Jerusalén física, el templo que él vendría a levantar allí en el sacrificio de Pesa. Cuando él fuera llevado a la cruz del Gólgota, a la cruz del Calvario, él iba a levantar un templo. Él dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Hablaba del templo de su cuerpo, y nosotros los redimidos por la sangre del Cordero, hemos venido a ser templo, casa de Dios. El Señor quiere que nosotros seamos purificados, seamos santificados, seamos limpiados por la sangre vertida en el Gólgota. Ahora bien, el Señor viene a nosotros. El Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. De esa manera, el Señor está esperando que nosotros, como personas, como seres humanos, tomemos la actitud de recibirle a él, de dejarlo entrar y que sea él quien purifique nuestra casa, purifique nuestra vida, para que nosotros seamos templo del Dios vivo. Recuerda que el Señor levantó un templo. El Señor ha levantado un templo no hecho con manos de hombres, sino que ha levantado el templo del Espíritu, hecho con piedras vivas. ¿Cómo lo levantó? Está levantado el cimiento, la base, la piedra angular, que es Yahshua HaMashiach, o nuestro Señor Jesucristo. Él es la base, él es la piedra angular, y que tiene 12 columnas, que son la doctrina de los apóstoles. Y nosotros, construidos como piedras vivas, somos construidos en él, de tal manera que somos un templo, una morada santa, y el Señor quiere que esta morada sea una morada purificada, limpia, que saquemos todas esas cosas que nos están afectando, que nos están impidiendo un crecimiento espiritual, poder entrar al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios nuestro Elohim. Entonces, lo primero que encontramos aquí en el tercer día, 6 días antes de Pesaj, es que el Señor Jesucristo, Yahshua Mashiach, purifica el Beit HaMikdash, o sea, el templo de Dios. Él quiere que nosotros seamos limpios, purificados, que saquemos toda la inmundicia. Él saca toda la inmundicia que hay en nuestras vidas para que nosotros seamos una morada santa, morada del Espíritu Santo. Número 2, encontramos entonces que Yahshua da sanidad.
Yahshua da sanidad. Dice la palabra del Señor, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Yahshua da sanidad. Y vinieron a él, ¿a quién? A Yahshua, ciegos y cojos, y él los sanó. Él dice que él vino para darnos sanidad. Él vino para sanar nuestras enfermedades. A veces nosotros llega un momento en que dudamos del poder de Dios. Creemos que Dios no tiene poder para sanar hoy por hoy. Creemos que el poder de la sanidad, de cuando el Señor sanó, fue en el tiempo de Yahshua, en el tiempo de Hamashiach, en el tiempo de Cristo. Cuando Cristo estuvo en los días de su carne, vino dando sanidad. Él venía sanando a los enfermos. Pero cuando una vez más, cuando nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, va a ir a la presencia del Señor, él cuando se le aparece a los 12 o a los 11 en este caso, porque ya el traidor había caído, les dice allí en Marcos 16:15, dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Y el verso 16 dice también de la siguiente manera, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Entonces vamos a ver que nosotros podemos mirar esto, es como el Señor sigue dando sanidad. Después de que el Señor es llevado, Él le dice a sus discípulos poco antes de ser llevado también, en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De esta manera, entonces el Señor le dice, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ustedes van a recibir poder. ¿Poder de quién? Poder de Dios, nuestro Elohim. Él vendrá a nosotros y Él viene y nos da autoridad, nos da poder. Cuando nosotros, el Señor dice, mire, Él vino a dar sanidad. Vienen los apóstoles, empiezan a predicar el mensaje, el evangelio, una vez que han recibido el poder. Una vez que han recibido el poder, allí en el día de Pentecostés, en el día de Shavuot, viene el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor viene sobre ellos. Él viene y les llena y de su Santo Espíritu, el Ruach HaKadosh, y ellos empiezan a predicar y empiezan a obrar sanidades en los seres humanos. De tal manera que luego dice la palabra de Dios que cuando Pedro y Juan iban hacia el templo a la hora de la oración, había allí en el templo un hombre que era cojo de nacimiento. Lo llevaban allí, ¿para qué? Para que pidiera limosna. Y allí dice la palabra del Señor que Cefas y Johanán lo miran y viendo que él tenía fe para ser sanado, Cefas le dice, no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy en el nombre de Yahshua de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y una vez que cuando él dice esto, lo toman de las manos y él salta y empieza a caminar y entra al templo alabando el nombre del Señor. Cefas oró por aquella mujer, por Tabita, que había muerto, y el Señor la levantó entre los muertos. Cuando Cefas iba caminando, Pedro caminaba por las calles. Dice que sacaban los enfermos para que aunque fuera su sombra, lo tocara y fueran sanados. Estaban llenos del poder de Dios. ¿Quién sanaba? ¿Cefas? ¿Sanaba Shaul? No. ¿Sanaban los apóstoles? No. ¿Quién sanaba? Sanaba el Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, a través de su Santo Espíritu. Era una promesa, y esa promesa que se dio en el tiempo de la iglesia primitiva es una promesa que sigue siendo actual hoy por hoy. La promesa de la sanidad.
nosotros hemos perdido esa fe de creer que Jesús, que Yahshua, puede sanar a los enfermos. Tenemos que creer. La Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Y si nosotros le creemos a Yahshua, entonces nosotros vamos a ver la gloria de Adonai. Por lo tanto, tenemos que empezar a creer. Al que cree, el Señor es Yahshua da sanidad. Él no solamente dio sanidad, no solamente actuó en los días de la iglesia primitiva, sino en los días actuales. El Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, sigue actuando de la misma manera que actuó en la iglesia primitiva. Por lo tanto, aquí encontramos en el tercer día, antes de Pesaj, que el Señor Jesús, Yahshua Mashiach, entra al templo, purifica el templo, y no solamente purifica el templo, sino que da sanidad a las naciones. Por lo tanto, ahora nosotros podemos entender que Jesús es nuestro sanador. Si tú lo crees, al que cree, todo le es posible. Número 3, vamos a encontrar, dice que el enemigo no quiere darle la gloria a Yahshua. El enemigo no quiere darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Mira lo que sigue diciendo allí el verso 15 de Mateo 21, dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Escucha esto, los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. ¿Por qué se indignaron? Se indignaron, aquí no nos dice que se hubieran indignado, porque si lo seguimos leyendo más adelante, no nos dice que se hubieran indignado porque hubiera sanado. Seguramente a ellos les indignaba que Yahshua sanara. A ellos les indignaban que el Señor hiciera cualquier cosa, porque los religiosos se indignan cuando una persona predica el mensaje completo del Señor Jesucristo, de Yahshua Mashiach. Los religiosos se indignan cuando uno no se sujeta a las tradiciones religiosas. Los religiosos se indignan por todas estas cosas y el enemigo no quiere que nosotros le demos la gloria a Yahshua, que le demos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ellos no quieren, el enemigo no quiere por ningún motivo glorificar el nombre del Señor. ¿Y qué pasaba? Los muchachos que estaban en el templo, no eran los viejos, eran los muchachos que estaban en el templo, decían, Hosana al hijo de David. Estaban alabando, glorificando y exaltando el nombre del Señor, y esto les indignaba, porque ellos sabían que los muchachos estaban proclamando a Yahshua como el Mesías prometido, el Mesías que el Señor había prometido a través de los profetas. Ahora bien, Satanás no quiere darle la gloria a Dios, no quiere glorificar al Señor Jesucristo. Los religiosos no quieren ver a Jesús, a Yahshua, como Dios. Dicen, Yahshua no es Dios, Jesús no es Dios. Encontramos, por ejemplo, con las religiones pseudo-cristianas como la de la Watchtower, que dice que Jesús no es Dios, que Jesús fue creado por Dios. Y toman un texto, lo sacan del contexto y forman su pretexto. Y dicen que son cristianos. Pero ellos no, ¿por qué? Porque Satanás no quiere glorificar el nombre del Señor. Si nos vamos entonces a los judíos dicen, no, Yahshua no es Dios, Yahshua no es el Mesías, Jesús no es el Mesías. Era un gran hombre, pero no es lo que él dijo ser. Entonces, si él no es lo que él dijo ser, entonces no era un gran hombre. Entonces, aunque los judíos pretenden exaltar a Jesús como un gran hombre, lo están negando que lo que él dijo fuera verdad, de tal manera que no puedo yo decir que era bueno cuando creo que era malo,
pero ellos no lo quieren aceptar porque ellos no pueden recibir un Mesías que haya nacido en un pesebre, un Mesías pobre, un Mesías que les vino, no les dio una libertad del pueblo romano, y los judíos de hoy en día están esperando un Mesías que les construya el templo allí en el monte del templo. Gloria a Dios. Pero ese Mesías que ellos están esperando, que vendrá sin duda a levantarles el templo, que ellos dirán que es Dios, entonces nosotros lo conocemos como el antimesías o el anticristo. ¿Quién le levantará un templo de piedra hermoso? Traerá paz para Israel con todos sus enemigos. Y allí estará también el falso profeta diciendo que él es el Mesías que estaba esperando Israel, y la bestia soportándole económicamente. Y allí levantarán el templo, y el pueblo de Israel lo adorará, le aclamará hasta que pasen los 3 años y medio, cuando él se siente en el lugar santísimo y diga: Dios no existe, yo soy Dios. Entonces será cuando los ojos del pueblo de Israel sean abiertos y se darán cuenta que el Mesías que ellos creían que era el Mesías no lo era. Entonces tenemos que entender aquí, Satanás no quiere glorificar al Señor. Ahora no vamos a hablar solamente de los judíos, no solamente hablar de las iglesias pseudocristianas que dicen que Jesús no es el Mesías, que Yahshua no es el Mesías. Vamos a ir también al otro movimiento, otro de las religiones llamadas abránicas, como es el islamismo. El islamismo nunca ha aceptado a Jesús como Dios. El islamismo, aparentemente, esta gran visión que tuvo Mohammed, que tuvo Mahoma, que el Señor le reveló el Corán, que a través de Gabriel, que Gabriel le dictó letra por letra, y este hombre que era un analfabeta completo, un hombre que no sabía leer ni escribir, fue y se lo dictó a alguien, y la gente es maravillada de que este hombre que no sabía leer ni escribir hubiera podido dictar el mensaje tal como Gabriel se lo dio. Lo que no sabían, y lo que mucha gente no sabe hoy por hoy, es que Mahoma, él viajaba en una caravana con su tío. Su tío lo llevaba, iba por diferentes lugares. En aquel entonces el cristianismo puro había desaparecido. Solamente estaba el judaísmo con sus tradiciones judaicas y la religión católica romana con sus tradiciones romanas paganas. De tal manera que lo que Mohammed escuchaba eran las historias de los monjes católicos y las historias de los judíos y lo que ellos le contaban acerca de sus tradiciones, y él viene y junta todo esto, todo lo que escuchó de ellos, y dice que Gabriel se le reveló. Los judíos hablaban de Gabriel. Los judíos sabían quién era Gabriel, que es el ángel que está delante de la presencia del Señor. La Iglesia Católica también entendía algo de eso, de acuerdo a lo que habían leído los evangelios, y también hablaban de Gabriel. De tal manera que Mohammed, lo único que dijo: Gabriel es. Gabriel se me apareció, Gabriel me habló, Gabriel. Y le muestra. Y este hombre, el islamismo dice: sí, estamos de acuerdo. Creemos que Jesús era un gran profeta, mayor que Mohammed. Sí, Mohammed lo declaró que era mayor que él, que era un gran profeta, y al ser ese gran profeta, sí, nació de una virgen, lo creemos, y no tiene necesidad de pedir perdón porque nació sin pecado, mientras que Mohammed sí. Pero no glorifican el nombre de Yahshua, no glorifican a Yahshua como el Hijo, como Dios el Hijo, sino como un hombre común y corriente, un gran profeta, pero no Dios. De tal manera que Satanás ha buscado de todas las formas posibles censurar al Señor Jesús, a Yahshua Mashiach, para que no se le dé la gloria a Dios. Pero nosotros debemos
glorificar y exaltar el nombre de Adonai, el nombre de Yahshua, y poder decir Hosana en las alturas. Bendito el hijo de David. No que sea el hijo de David, nació de la descendencia de David, pero Jesús, mi amado hermano, mi amado amigo, amiga que me escucha, es hijo solamente de Dios. Dios en su infinito poder, gloria inmensurable, gloria omnipotencia, Él puso su embrión en el vientre de María de tal manera que nuestro Señor Jesucristo, su sangre no tiene ninguna relación con el ADN humano. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, tiene solamente relación con el ADN de Dios, y por eso esa sangre nos limpia a nosotros de todo pecado. La sangre de Yahshua HaMashiach, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, aunque Satanás, el enemigo, no quiere glorificar el nombre de Yahshua, nosotros debemos glorificarlo. Nosotros debemos glorificar a Yahshua como Dios el Hijo, Yahweh con nosotros. Yahshua es Yahweh. Y aunque muchos no les gusten, en la escritura nos lo enseña, porque Él fue el que vino del Padre, y Él y el Padre uno solo son. Amén. Entonces seguimos viendo que Yahshua le da sanidad, el enemigo no quiere dar la gloria a Yahshua. Y número 4 es Yahshua reprende al enemigo. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Yahshua reprende al enemigo. Y le dijeron, ¿oye lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? El enemigo quiere callar a Yahshua, quiere callar a los que adoran al Señor, y le dicen, oye lo que ellos dicen, oyes, mira. Y Yahshua simplemente le cerró la boca a Satanás cuando le dijo, sí, yo oigo que mi pueblo me alaba, yo oigo que mi pueblo me adora, yo oigo que mi pueblo me exalta, yo oigo que mi pueblo declara que yo soy el que soy, el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por siempre. Claro que oigo. ¿No han escuchado ustedes que lo que dice la escritura, que la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Yahshua, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, no necesita contender con nadie. Yahshua no contiende, Yahshua no pelea, Yahshua simplemente da la palabra. Yahshua da la palabra porque Él es la palabra. Toda la palabra de Elohim fue inspirada por Yahshua. El Tanakh, el Brit Hadashah, toda la palabra de Dios es inspirada por Yahshua. Él la inspiró. Él inspiró a los santos hombres de Dios a través de su espíritu. Él inspiró la palabra de Dios. Por lo tanto, Él simplemente da la palabra. Él da la palabra, y la palabra de Dios enmudece al enemigo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que dar la palabra, tenemos que predicar la palabra de Elohim, la palabra de nuestro Dios, enmudece al enemigo. La Biblia dice que la palabra tiene poder, pero no es mi palabra. No es mi palabra, no es mi voz, no es lo que yo digo. A veces hemos tenido una confusión muy grande cuando nosotros nos dicen que la palabra tiene poder, y entonces nos pasamos diciendo cosas y declarando cosas que no tienen sentido. La palabra que tiene poder es la palabra de Elohim, la palabra de Dios, la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Da la palabra,
pero da la palabra de Dios. Prediquemos la palabra de Dios, enseñemos la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios, escudriñemos la palabra de Dios. Es la palabra. Yahshua dio la palabra y el enemigo enmudeció. ¿Te acuerdas cuando Satanás tentó al Señor Jesús, a Yahshua HaMashiach, allí en el monte, cuando él estaba 40 días de ayuno y sintió hambre? Fue Satanás y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Toda palabra que sale de la boca de Dios es de lo que nosotros tenemos que vivir. Luego viene Satanás y lo lleva al pináculo, no sé cuál es el orden, no lo recuerdo, le dice, si eres hijo de Dios, tírate, porque escrito está. Satanás dio la palabra, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra y te sostendrán. Y el Señor le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En otra ocasión, cuando lo lleva y le muestra todos los reinos del mundo, le dice, todo esto te daré, si postrado me adorares, porque a mí me ha sido dado. Satanás le estaba diciendo al Señor Jesús, no necesitas ir a Jerusalén a cumplir la palabra. No necesitas nada. Solamente quieres ganar el mundo, quieres tener el mundo para ti, a eso viniste, a ganar el mundo. Póstrate, adórame y yo te lo entrego de regreso. Y Señor Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y Satanás, mi amado hermano, se fue. Y le dejó, y venían ángeles y le servían a Yahshua, mi amado hermano. Él dio la palabra y Satanás enmudeció. ¿Quieres que Satanás enmudezca delante de tu presencia? Da la palabra de Dios. No hay argumento humano, ningún argumento contra la palabra del Señor. El apóstol Pablo Shaul dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice, y dice, derribando todo argumento. No hay argumento contra la palabra de Dios, nuestro Elohim. Yahshua reprende al enemigo. Y por último, voy a terminar con este versículo, el versículo 17. Creo que ya con esto terminamos. Dice, y el quinto punto es Yahshua habita con los pobres de espíritu. Dice la palabra del Señor, el versículo 17, dice, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Volvió el Señor dejándolos el tercer día, 6 días antes de Pesaj. 6 días antes de la Pascua. O sea que estamos en el tercer día. Faltaban 3 días para Pesaj. Ahora, ese tercer día el Señor los dejó y se fue a Betania. Hemos hablado lo que significa Betania. Ayer hablamos lo que significa Betania. Recuerda que Bet quiere decir casa. Siempre que encontramos la palabra Bet es casa. Entonces el Señor allí, en Betania significa casa de higos verdes o casa de los pobres. Eso significa Betania. Si no lo sabía, ya lo sabes. Betania significa casa de higos verdes o casa de los pobres. Ayer hablamos que nosotros somos higos verdes, que estamos en un proceso de maduración, que somos pobres de espíritu. ¿Por qué somos pobres de espíritu? Porque tenemos hambre y sed de Dios. Si tú no tienes hambre y sed de Dios, tú no eres pobre de espíritu.
Los que no son pobres de espíritu no necesitan de la palabra de Dios. Solamente los pobres en espíritu. Nosotros somos, o por lo menos yo, no lo sé tú, pero yo soy el más necesitado de la presencia de Dios. Entonces, el Señor dice la palabra del Señor, que dejando salió fuera de la ciudad de Betania y posó allí. O sea, Yahshua habita con los pobres de espíritu. Yahshua dice la palabra del Señor que Dios da gracia en misericordia merecida a los humildes. Pero ¿qué hace? Resiste a los soberbios. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Dios habita en medio de los pobres de espíritu. Ahora bien, aquí encontramos que Yahshua, aquí estamos contando un relato histórico real. Un relato histórico real que sucedió en el tiempo de Herodes, en el tiempo del Imperio Romano, en el tiempo allá de Poncio Pilato. Allí, en ese tiempo, fue un hecho histórico y real. Pero que nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios y aplicarla a nosotros como una palabra viva y eficaz que tiene poder. Entonces esa palabra nos habla a nosotros en el mensaje actual. No es solamente un mensaje de cerca de 2000 años o más, sino es un mensaje actual. El Señor dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Cómo estamos nosotros caminando delante del Señor? Si el Señor viniera esta noche a pedir tu alma o viniera por su iglesia, ¿te irías tú con él? ¿A dónde has pensado pasar la eternidad? ¿A dónde? La Biblia dice claramente que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿A dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde la vamos a pasar? Eso solamente lo sabemos, lo sabes tú y lo sé yo. Nosotros sabemos a dónde vamos a pasar. Si no sabes, estás en un grave aprieto. Estás en un grave aprieto porque al no tener la certeza de dónde vas a pasar la eternidad, yo quiero decirte que en este momento tú necesitas de la presencia de Adonai, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Recibirlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Si aún no lo has recibido, este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Es el momento en que tú tienes que decirle al Señor, Señor Jesús, yo necesito que tú entres en mi corazón y cambies mi vida. Si no lo has hecho, yo te propongo que hagas una oración de fe como la que te voy a decir ahorita. Yo la voy a repetir, la voy a decir. Si tú quieres repetirla después de mí, lo puedes hacer. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si aún no lo has recibido, solamente dile estas palabras. Dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido, Señor, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Y, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Lava mis pecados, borra mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo a partir de este momento pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre.
Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor en este momento está en tu corazón y ha hecho de ti una nueva criatura. Solamente me quedan 3 cosas para recomendarte. Número 1, habla con Dios en oración. Diariamente, habla con Dios. Orar es hablar con Dios. Llévale tus inquietudes, tus acciones de gracias, tus súplicas, tus necesidades, tus alegrías, tus tristezas. Habla con Dios. Número 2, empieza a escudriñar la palabra de Dios, la Santa Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Empieza a escudriñarla. Si no tienes una Biblia, yo te invito a que vayas a la librería cristiana más cerca a tu casa y compres una Biblia, o a las sociedades bíblicas de tu ciudad. Empieza a leerla, empieza a escudriñarla, empieza en el Nuevo Testamento, si quieres por el Evangelio de Juan, y pide al Señor que a través de su Espíritu Santo te ilumine su palabra. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Si no tienes un lugar donde congregarte, quieres saber de un lugar en tu ciudad y no sabes dónde, escríbelo a través de un mensaje de texto, un comentario. Escríbeme y con mucho gusto buscaré, si está en mi alcance, una iglesia en tu ciudad donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar orando. Vamos a orar por las personas que están enfermas, por las personas que están atadas, por las personas que están con necesidad económica, por los niños, también vamos a orar por los matrimonios, por la iglesia y por Israel, indiscutiblemente. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si quieres, acompáñeme, vamos a orar. La Biblia dice que si 2 se pusieron de acuerdo en pedir algo, Él lo hará. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más, delante de tu presencia para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte, exaltar tu nombre precioso, Señor. Gracias, Señor, Dios mío, por esta palabra que hemos podido predicar, que hemos podido compartir, Señor, con este remanente tuyo, con esta congregación a través, Señor, del internet, Señor. Te quiero pedir, Señor, en esta noche, te queremos pedir, Señor, que tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, fluya, corra y sea glorificada, Padre. Ahora, Señor, mira aquellas personas que están enfermas, Padre Santo, que tienen enfermedades, Señor, en el cerebro, en el corazón, Padre Santo, en los pulmones, en los riñones, en el estómago, en el hígado, en el páncreas, Señor, en los intestinos, enfermedades en los huesos o en la piel, Padre Santo, que seas tú poniendo tu mano sanadora, Padre Santo, que seas tú sanando en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Pon tu mano, extiende tu mano, sana ahora mismo, Padre Santo, crea tejidos nuevos, órganos nuevos, Padre Santo. Oh Señor Dios mío, que tu palabra fluya, corra y sea glorificada, Señor Dios Todopoderoso. Te creemos, Señor. Oh, te suplicamos, Rey de Reyes, obra sanidad en este momento, Padre. Oh, soberano Dios, te pedimos también por aquellas personas que están atadas por el poder del enemigo, personas con espíritu de depresión, espíritu de suicidio, mujeres con espíritu de, oh, Señor, de aborto, mujeres embarazadas con espíritu de aborto, aquellas mujeres, Señor, con espíritu de lesbianismo, hombres con espíritu de homosexualismo, Señor, aquellas personas con espíritu, oh, Señor, Dios mío, de alcoholismo, de drogadicción, Padre Santo, con espíritu de idolatría, hechicería, brujería, Padre Santo, espíritu de mentira, de robo, de avaricia, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te suplicamos, Padre, sé tú dando libertad al cautivo, muéstrale, Señor Dios mío, cuánto les ama, Señor, da libertad, Padre Santo, y muéstrale, Señor, cuán importantes son ellos para tu vida y para ti, Señor, su vida para ti, Padre Santo. Oh, soberano Dios, te pedimos también, Señor, por aquellas personas que están pasando por necesidades económicas, Padre Santo. Te pedimos, bendícele, Señor, su alacena, bendícele su artesa de amasar, su entrar y su salir, Señor Dios mío, el lugar, el campo de su trabajo, Padre Santo, provee fuentes de trabajo el que no lo tiene, Señor Dios Todopoderoso. Te suplicamos, Rey de Reyes, por los niños, Señor, de este mundo, Padre Santo, por los niños abandonados, por los niños huérfanos, por los niños desamparados, por los niños, Señor Dios mío, abusados, violados, los niños de la guerra, Señor. Oh, Señor,
sana toda herida, Señor Dios mío, toda herida del corazón, Señor, toda herida del alma, Padre Santo, sana, Señor. Guarda a los niños de tu iglesia. Guarda, Señor Dios mío, los niños, Señor Dios mío. Oh, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Yeshua Mashiach. Oh, soberano Dios, te pedimos también, oh, Padre Santo, por los matrimonios, por aquellos matrimonios que se están rompiendo, por aquellos matrimonios, Señor, que están pensando en el divorcio. Señor, te suplicamos, Señor, únelos con cuerdas de amor que no se puedan romper, Padre, que puedan, Señor, Dios mío, Padre Santo, oh, Señor, entender, Señor, aún soportar, Padre Santo del cielo y la gloria, Señor, Dios mío, oh, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira tu iglesia, soberano Dios, esa iglesia perseguida en los países islámicos, esa iglesia perseguida en los países comunistas, tu iglesia alrededor del mundo, Señor. Levanta una iglesia, Señor, poderosa, una iglesia, Señor, de hombres y mujeres, Señor, Dios mío, dispuestos a predicar el mensaje del evangelio completo del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, Padre. Te pedimos, Señor, por Israel. Bendice a Israel, Señor. Guarda a Israel del poder del enemigo, Señor Dios mío. Guarda a Israel del terrorismo, Padre Santo, del terrorismo islámico, del terrorismo de aquellos, Señor, que han querido destruirle. Guárdale, Señor Dios mío, que ellos puedan, Señor, conocer a Yahshua y recibirlo en su corazón como el Mesías prometido, Padre, a que el velo caiga y haya salvación, Padre. Te pedimos, Señor, por Jerusalén, la eterna e indivisible capital de Israel, Señor. Te pedimos que la bendigas, Señor Dios mío, que traigas paz sobre Jerusalén, Señor, que sean bienaventurados los que oran por la paz de Jerusalén y los que aman tus muros, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, Padre. Toda Rababa Kadosh, en el nombre de Jesús, Yeshua Mashiach. Amén y amén. Amén, amados hermanos, amigos, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición muy grande para mí compartir con ustedes este mensaje del reino de nuestro Señor Jesucristo. Mañana, si el Señor lo permite, estaremos hablando del cuarto día de los 6 días antes de Pesaj, antes de la Pascua. Ya pronto se va a comenzar la Pascua del Eterno. Nosotros, yo personalmente, como cristiano bíblico, cristiano mesiánico, no celebro Semana Santa. No creo en la Semana Santa. Para mí, Semana Santa es una fiesta pagana. No la celebramos. Esperamos que llegue Pesaj, que llegue el día de la Pascua para recordar ese día, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, en la cruz del Calvario. Pero aún así, estamos viendo qué pasó en aquella semana, cómo el Señor Jesucristo fue revisado tanto por los escribas, por los sacerdotes, por los doctores de la ley, y cómo fue hallado sin defecto. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos y gracias por habernos acompañado.